Este diciembre mi título de maestra jardinera cumplirá 32 años. Y en este corto tiempo, porque espero tener una vida muy larga, así que poco, pude vivir el nivel como docente de cada una de las salas, en cargo directivo y también desde la formación docente. Y siguiendo con este planteo histórico, por llamarlo de alguna manera, hace 34 años, para entrar al Instituto Eccleston a ser maestra jardinera, para estudiar, parte de mi examen de ingreso fue contar un cuento. En 1968, seguramente muchas de ustedes no habían nacido, y el libro Fundamentos y Estructuras del Jardín de Infantes, de Cristina Friche y Eve San Martín de Duprat, instalaba en Argentina los conceptos de la escuela nueva y revolucionaba el nivel inicial. En ese libro ya las autoras planteaban todo un capítulo referido al cuento y a la poesía, valorándolo como eje esencial de nuestro nivel. Por eso creo no equivocarme si digo que en el nivel inicial, los cuentos, las historias, las poesías, las rimas, las canciones, los juegos de palabras, fueron fundantes desde sus inicios. El Jardín de Infantes ha nacido impregnado de cuentos, de la palabra poética circulando, y se ha mantenido así a través del tiempo. Hemos transcurrido muchas polémicas y muchas discusiones sobre propuestas para el nivel, letras sí, letras no, proyectos o unidades didácticas, rincones o juegos centralizados, pero con respecto a las propuestas literarias nunca hubo discusión. Sí pasamos algunos tiempos difíciles cuando surgieron ridículas prohibiciones, pero aún en esos tiempos oscuros, la inclusión de cuentos y poesías en las salas no se puso nunca en duda. Y si el nivel inicial siempre festeja la literatura, ¿cómo sigo esta charla? A ver, probemos así. Érase una vez un lobito nuevo, un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. ¿Qué mejor ejemplo que la literatura que enamora? Es inevitable enamorarse de las palabras y de las imágenes que nos traen. No fue inocentemente que elegí esta poesía, El lobito bueno, de José Goytisolo, porque al igual que él, en estas estrofas, la literatura da vuelta al mundo cuando le da la gana, y triunfan los débiles, y los malos siempre pagan su maldad, y el mundo puede ser tan justo y maravilloso como no lo es. ¿Cómo no enamorarse también de las historias que las palabras nos acercan? Yo podría estar 3 horas teorizando sobre mi amor por las palabras, pero si leo, estos son los versos que escribe la abuela. Esta es la caja de madera donde esconde los versos que escribe la abuela. Esta es la clave que abre la caja de madera donde esconde los versos que escribe la abuela. Esta es la llave que entra en la clave y abre la caja de madera donde esconde los versos que escribe la abuela. Este es el bolsillo que guarda la llave que entra en la clave y que abre la caja de madera donde esconde los versos que escribe la abuela. Y este es el niño David, que encuentra el bolsillo que guarda la llave que entra en la clave y que abre la caja de madera donde esconde los versos que escribe la abuela. Las palabras de Catalina Sojos, poeta ecuatoriana, son más contundentes, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la llave que esconde la clave que nos enamora de las palabras? ¿Cuál es el camino que tenemos que recorrer para construir esos cimientos de los que hablaba Yolanda, que algún día sostendrán un lector apasionado por la literatura? A mí me gusta llamar al lector de literatura lector apasionado, porque leer lee cualquiera, pero leer con esa pasión que te mantiene despierto para llegar al final de una historia es el mejor regalo que como docentes podemos sembrar en nuestros alumnos. Y sí, lo nuestro es los cimientos, la siembra, para que los niños respiren literatura, sueñen literatura, jueguen literatura, para que los actos escolares rebosen de literatura, las reuniones de padres salpicadas con cuentos,
los maestros masticando una poesía en sus encuentros. Y si recitamos una poesía para el nivel completo todas las mañanas después de subir la bandera, y si cerramos la jornada con un cuento compartido por toda la comunidad, y si mandamos coplas por el cuaderno de comunicaciones, y si recomendamos libros en las carteleras, la literatura alimenta el alma del ser humano. Y ya sabemos que si hablamos de alimentar, los niños necesitan nutrirse varias veces al día con comidas sustanciosas y sanas. No alcanza con un cuento a la semana, con un proyecto literario al año, con que haya libros al alcance de los niños. Con la literatura invadiendo escuelas y jardines de infantes, todos creceremos como seres humanos, nos humanizamos, conocemos otras vidas y otros sentires, nos comprendemos más, ampliamos nuestros horizontes. Probemos de nuevo. Un poema no es un pájaro, sino el vuelo de los pájaros. No es la nube, sino la canción de las nubes. Un poema es una casa abierta, con puertas y ventanas despiertas. Un poema no es la flor, sino el aroma de las flores. No es un árbol, sino el fruto de los árboles. Un poema no es un verso, sino el universo. Y Héctor Collado, poeta panameño, nos dice que una casa, un aroma, una fruta, el universo mismo le regalamos a los niños cuando los rodeamos afectuosamente de literatura. Y regalar literatura, y acá vuelvo a coincidir con Yolanda, no es necesariamente contar con muchos libros. En mis recorridas he visto escuelas llenas de libros hermosos y quietos. Y he visto docentes con un pequeño estante lleno de libros gastados y 30 niños deseando abrirlos. Pero sí considero que hay algunos imprescindibles que no pueden faltar. Y acá vamos al cuerpo que canta, ¿no? En la memoria del docente un buen cancionero, rondas, coplas, versos. En cada sala, si falla la memoria, una buena antología de poesía, una antología de cuentos, una novela interesante para ir leyéndola en capítulos, usando siempre el anzuelo de dejarlos con las ganas. Porque no nos olvidemos de narrar y de leer, pero tampoco nos olvidemos de generar el deseo. Hay 1000 historias de niños que se hicieron lectores leyendo a escondidas lo que no les dejaban leer. Mostrar un libro al principio de la mañana y decir que ese libro es maravilloso, hermoso, bellísimo, abrirlo, mostrarlo un poco, olerlo y dejarlo arriba de un estante puede ser un señuelo maravilloso. Lo voy a leer, pero al final del día. El lector apasionado se alimenta del libro que le lee y también del que no le lee. Por eso pienso que los libros no tienen edad y que el niño es el que tiene que decidir cuál es su libro, teniendo oportunidad de recrearse con gran variedad de ellos. ¿Y qué más? Citando a Mateo, el filósofo que tengo en mi casa, a los 3 años me decía: leer es muy aburrido. Bueno, imagínense mi cara y mi sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando papá lee, yo me aburro. Claro, el papá leía sus libros de historia, sentado en su escritorio, no le estaba leyendo a él. Y aquí descubrimos, a partir de esta filosofada, lo que sí es indispensable para la construcción de un lector apasionado, y otra vez Yolanda vuelve con su presencia: un mediador enamorado de las palabras, de las historias, alguien que cuente. Ni siquiera que cuente exclusivamente cuentos. Puede contar qué le pasó ese día cuando venía para el jardín, puede contar a qué jugaba cuando era pequeña, puede narrar lo que su perro le hizo con sus zapatos cuando era un cachorro. Hacer circular la palabra es también parte de la formación de un lector. Y también ayudar a leer, pero no las letras, sino las otras lecturas. Las expresiones del rostro, los cambios de estación, el camino de las hormigas. Es también estar construyendo los cimientos de un lector apasionado. Hay tantas oportunidades de recitar y cantar y enamorar con las palabras.
Y aquí sumo una idea que no es mía, pero con la que coincido totalmente. Podríamos todos los días en el jardín dedicarle 15 minutos, o 10, o 5, a leer algo por simple placer. Escuchar un poema, mirar las ilustraciones de un lindo cuento, escuchar a la maestra narrar una historia. 15 minutos de 4 horas, o de 8 horas si los chicos van todo el día al jardín. 15 minutos es lo que dura un recreo, pero todos los días. 15 minutos por día tienen más valor que 3 horas un solo día al mes o que un proyecto institucional al año. 15 minutos por día, 1 hora y cuarto a la semana, 5 horas al mes. Podríamos seguir contando hasta el infinito. Así, nuestro impulso será constante y los niños respirarán literatura. Y después, ¿quién les quita el aire?